Hola, mi nombre es Natalia Alejandra Murcia. Mi tema es la economía en las nuevas repúblicas. La independencia de España no cambió drásticamente la economía de los nuevos estados. Por el contrario, en muchos lugares empeoró. Era el resultado lógico de una larga historia de dependencia. La situación comenzó a cambiar a mediados del siglo, con las reformas liberales, las cuales buscaban la consolidación de un Estado liberal, moderno que diera todas las garantías para que las potencias europeas pudieran invertir sus capitales, para lo cual era necesario la estabilidad política y liberalismo sin distinciones. Los latifundios. En sus comienzos, las actividades agropecuarias de los nuevos estados no necesitaron de grandes inversiones, pero sí demandaron reajustes sociales y políticos que facilitarán la posesión de grandes extensiones de terreno y mano de obra permanente y barata. Esto se logró arrebatando a los indígenas sus tierras comunales y sus resguardos, nacionalizando en la segunda mitad del siglo las tierras de la Iglesia, ampliando fronteras internas, es decir, despojando a los indígenas de las tierras que habitaban y colonizando las no habitadas. Esta acumulación de tierras por parte de los grandes terratenientes permitió que se consolidara el latifundio. De esta forma surgió un núcleo importante de despojados que está compuesto por pequeños propietarios arruinados, campesinos, esclavos manumisos e indígenas, quienes se incorporaron al nuevo sistema como mano de obra servil. Algunos de ellos se dedicaron a luchar contra este fenómeno por medio del pillaje, el bandolerismo y los levantamientos. En buena parte, el desarrollo del latifundio se debió a las necesidades de producir materiales primas con destino a Europa. Por esta razón, la tierra fue la única posibilidad de desarrollo económico de las nuevas naciones. La mano de obra. El latifundio requería para su explotación de una gran cantidad de trabajadores, pero cuando llegó la liberación de la esclavitud con la forma de medio siglo, el problema de la mano de obra se trató de suplir con los negros libertos, pero la mayoría de ellos se negó a trabajar en donde habían vivido como esclavos y se radicaron en ciudades y pueblos. Debido a esto se buscó incorporar a los indígenas que habían perdido sus resguardos. La permanencia de estos se aseguró por medio de sistemas de explotación como la endeude. La permanencia de estos se aseguró por medio del sistema de explotación como el endeude, en el que los indígenas se habían sometido a trabajar para un patrón al cual lo unía la obligación de una deuda casi imposible de pagar. América Latina en la economía mundial. Durante la primera mitad del siglo XIX, los nuevos países se vincularon al mercado mundial, que para entonces se había dividido en países dedicados a producir materia prima y países dedicados a generar manufacturas. Esto se llamaba División Internacional del Trabajo. Inglaterra jugó un papel decisivo en la especialización de las economías latinoamericanas. Así, convirtiéndolas en mercados de sus bienes industriales, lo que arruinó la economía artesanal y las incipiencias industriales en cada uno de los países, haciéndolas exportadoras de alimentos y de las materias primas que necesitaban para su industria. Para que esto fuera posible, Inglaterra fomentó entre las nuevas naciones la adopción del libre cambio, al tiempo que se fue adueñando de los sistemas mercantiles locales. Así se generó una dependencia de América respecto de Europa en lo económico, lo político y lo cultural, la cual con el correr del tiempo se hizo cada vez más profunda. Este fenómeno se conoce comúnmente como subdesarrollo o crecimiento hacia afuera. Esta expansión del capitalismo industrial europeo no se tradujo en la creación de centros industriales, sino que benefició a aquellas obras que favorecieron
Este incremento industrial, como los puertos y las vías de comunicación, la dependencia económica entre los centros industriales y los países que se especializaron en producir materiales primas, se conoce como neocolonialismo. Pero al mismo tiempo que se exportaban las materias primas se dieron importaciones masivas de manufacturas extranjeras, lo cual impidió la formación de una industria moderna en América Latina. Con la conclusión de América Latina, en la economía mundial nacieron estos tres tipos de economías. Tipo de economía. Economía exportadora de producción agrícola de clima templado, productos cárnicos, cereales y lanas, países Uruguay y Argentina. Economía de productos agrícolas de clima tropical, productos café, azúcar, cacao y tabaco, países Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, América Central y el Caribe. Economía exportadora de productos minerales, productos cobre, petróleo y plata, países México, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. La sociedad de las nuevas repúblicas. El desarrollo económico en América Latina necesitó de un poblamiento constante apoyado en la colonización de tierras y en las inmigraciones europeas. Por esta razón, las políticas económicas con respecto a la tenencia de la tierra afectaron a los indígenas, al campesinado mestizo y a los negros libertos, a quienes se les privó del acceso de las tierras. Los indígenas y los negros. Durante el siglo XIX, la situación social de los indígenas y de los negros no cambió con respecto a la colonia. Por el contrario, las nuevas ideologías agravaron su condición. El racismo también se justificó bajo la supuesta idea de la superioridad de la raza blanca. De esta forma, se consideraba que los indígenas y los negros impedían el progreso nacional y eran mirados como bárbaros. El blanco, por su parte, representaba la civilización, el progreso y el desarrollo económico. Por esta razón, los negros y los indígenas fueron considerados razas inferiores de acuerdo con la mentalidad que promovía el impulso trabajador, la propiedad privada y el progreso. Los trabajadores y los latifundios. Los latifundistas buscaron maneras de contratar a los campesinos a muy bajos costos, lo que se llevó a cabo por medio de la ley y la fuerza pública. Para el efecto, se aplicó el sistema de endeude, que consistía en las llamadas tiendas de raya, en las cuales anticipaban alimentos y herramientas sobre los sueldos de los trabajadores. Como estos generalmente no podían pagarlos por sus altos precios, quedaban ligados de por vida al latifundio. Por esta deuda que era hereditaria, algunos trabajadores podían explotar para su beneficio pequeñas parcelas de tierra, por lo cual debían pagar a cambio una renta establecida por el amo, ya fuera en horas de trabajo en haciendas o en especie. Las largas jornadas laborales impidieron que de este servicio se derivaran algunos beneficios para el trabajador. Esta situación social además está complementada con la negación de la ciudadanía al indígena y al negro, lo que fue efectivo para mantenerlos en las servidumbres y para utilizarlos además como soldados en las guerras civiles. Gracias.